No le estoy creyendo a mi cuerpo, le estoy creyendo al que me lo dijo. Y Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. Con fuerza yo o sin fuerza yo, Él lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es el tiempo de ir a una nueva dimensión de creerle a Dios. Basta de creer en Dios, hay que creerle a Dios. Él dijo que Él está conmigo, Él dijo que Él está a mi lado. Va a haber días que no lo voy a sentir, va a haber días que me voy a sentir abandonado. Pero yo creo a lo que Él me dijo, no a lo que yo siento, no a lo que yo experimento. Y yo creo que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo esta mañana, Él está contigo mañana, Él está contigo en cada paso que tú des. Pero créele a Dios. La fe invencible es aquella fe que cree a las promesas de Dios. Cuando hablamos de fe, mi hermano, no estamos hablando de algo mágico. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de palabras bien acomodadas o bien arregladas. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de pensamientos positivos. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que es otorgado por el Señor. Usted y yo no podemos tener fe si no la recibimos por el Señor. Por eso que la fe invencible, otra cualidad de ella, es que se desarrolla por Cristo. En una ocasión, los discípulos van con el Señor y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Como reconociendo ellos, nos falta fe. Estamos carentes de fe. Tenemos poca fe. Los discípulos habían vivido un tiempo difícil porque habían querido reprender a un demonio y no pudieron. Fueron zarandeados, fueron avergonzados. ¿Sabe que a veces, hermanos, en nuestra vida se levantan tiempos difíciles? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Esos tiempos oscuros, esos tiempos difíciles, esos tiempos donde parece que todo se va a acabar, que todo se va a hacer polvo. ¿Cuántos saben de lo que yo hablo? Esas temporadas que nadie quisiéramos vivir. Pues es en esos momentos donde hay tropiezos, es en esos momentos de ofensas, es en esos momentos de críticas, de burlas, de juicio, donde podemos decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Los discípulos piden más fe porque saben perfectamente que la fe agrada a Dios, pero también sin fe no se pueden alcanzar victorias. Se lo digo otra vez: sin fe no se pueden alcanzar victorias. Piense usted en las victorias que usted ha obtenido, las muchas, las pocas, las grandes, las pequeñas. Piense en sus victorias y piense que esas victorias se dieron porque en algún momento usted le creyó a Dios. Por muy grande o por muy pequeño, usted le creyó a Dios y Dios manifestó su fe en victoria. Porque déjeme decirle, para que Dios haga algo en su vida, usted no necesita tanto. Dice el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más diminuta, pero cuando usted siembra esa semilla, ese grano de mostaza se convierte en el árbol más grande y más fuerte. Entonces el Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Ahora, la fe viene por el Señor. La semana pasada hablábamos de esto. La fe viene por el oír. Cuando usted oye, cuando usted presta atención, cuando usted pone toda su atención en lo que el Señor le dice, y cuando usted actúa, cuando usted obedece, cuando usted oye la palabra del Señor. Pero la fe también desarrolla no solo por oír. Aquí viene algo bueno para usted hoy. La fe también se desarrolla cuando usted verbaliza, cuando usted habla. Es decir, no solamente lo oigo, sino también lo hablo. Dice la palabra del Señor en Lucas 17:6. Entonces el Señor les dijo, la respuesta, fíjense, los discípulos dicen: aumentanos la fe. Y el Señor les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol: desarráigate y plántate en el mar,
y os obedecería. ¿Qué está diciendo el Señor? Si quieres que tu fe aumente, comienza a hablar mi palabra, comienza a hablar mi verdad, comienza a hablarle a ese problema. Una persona que tiene fe no se va a quedar muda ante las circunstancias. Una persona que tiene fe no se va a quedar callada ante el problema. Una persona que tiene fe le va a decir al árbol, en el nombre del Señor, desarráigate y vete a la mar. Una persona que tiene fe le va a hablar al problema, le va a hablar a la enfermedad y le va a decir, por la sangre de Cristo soy más que vencedor, soy sano. Una persona llena de fe va a verbalizar y va a hablar la verdad de Dios. El problema es que a veces nos quedamos mudos y no hablamos. Y hablan todos, menos los que tienen fe. Amén. Todos hablan, menos los que tienen fe. Y es donde el enemigo toma ventaja. Pero cuando usted y yo comprendemos que el Señor está a nuestro lado, que el Señor está con nosotros, tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios. No nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Porque cuando usted habla la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va, hace efecto y cumple el propósito por el cual fue enviado. ¿Alguien dice amén? Es el tiempo de hablar y declarar que esos hijos nuestros que no conocen a Cristo, hay que hablar en el nombre del Señor, que por fe ya sirven al Señor, que por fe ya son libres de cadena, que por fe están adorando y sirviendo al Señor. Yo no sé si alguien me entiende esta tarde. Muchas veces en mi vida personal he tenido que hablar esa palabra, he tenido que hablarle a fantasmas, a demonios, a circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el Señor está con nosotros, debe darnos valor para decir, si Él está conmigo, ¿quién va a estar en contra mí? Hay que hablar, dice el Señor, porque en verdad os digo, si tuvieren fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí y vete para allá, y nada os será imposible. Piensa en un momento, ¿cuál es tu monte? Piensa en un momento, ¿cuál es ese obstáculo? Piensa en un momento, ¿qué es lo que te está estorbando en tu caminar espiritual? ¿Ya lo pensaste? Amén. Esto es por fe. Si ya lo pensaste, levanta tu mano. Ahora háblale, y ahora ordénale, y ahora dile, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te acabas. Enfermedad, en el nombre de Jesús, llámala, háblale por su nombre, dile el problema por su nombre, en el nombre de Jesús te vas. Dice el Señor, si tienes fe, dile, háblale, dile, decláralo, proclámalo. Yo no sé, tal vez sea un problema familiar, pero en el nombre de Jesús declara que el Señor está contigo. ¿Alguien lo cree? La Biblia siempre nos dice, mi hermano, la Biblia nos da ejemplos de que se tiene que hablar a las diferentes situaciones que se enfrentan. Un hombre en la Biblia, un profeta llamado Ezequiel, Dios lo llevó a un valle donde había muchos huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor, yo no sé. Y Dios les dice, háblales. Háblales. Hermano, es que hay algo tan grande que Dios ha puesto en su vida. Hay algo tan poderoso que el Señor ha puesto en usted y en mí, que el Señor nos desafía a creer y a decir, háblale. Habla vida, habla victoria, ya no hables derrota, ya no hables queja, ya no hables cosas malas. Habla la palabra del Señor y comienza a testificar que el Señor va a desatar cosas grandes en tu vida y en tu familia. Una persona llena de fe siempre hablará cosas positivas y cosas poderosas. Es el tiempo de hablar fe. Dile a tu vecino, hay que hablar fe. Hay que hablar fe. Una persona que tiene fe invencible
nulifica el poder destructivo del enemigo. En el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 33. Ese capítulo 11 de Hebreos está lleno de nombres de hombres, nombres de mujeres, que fueron igual a usted y a mí, que en algún momento de su vida tal vez pudieron cometer errores, pero que fueron conquistados por el amor de Dios. El libro de Hebreos está lleno, ese capítulo 11, de personas que no tenían mucho atractivo humano, que no tenían mucha fuerza humana. Muchos de ellos eran fugitivos, otros fueron prisioneros, otros estuvieron presos, otros estuvieron marginados. Pero el libro de Hebreos nos regala situaciones en las cuales estos hombres y mujeres tuvieron que desarrollar su fe. Y la razón por la cual estos hombres y mujeres están en el capítulo 11 de Hebreos fue a causa de su fe. Versículo 33 del capítulo 11 de Hebreos dice: quienes por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe obtuvieron promesas, por la fe cerraron boca de leones. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe apagaron la violencia del fuego, por la fe escaparon del filo de la espada, por la fe siendo débiles se hicieron fuertes, por la fe se hicieron poderosos en la guerra y por la fe pusieron en fuga ejércitos enemigos. Es la fe, mi hermano, la que nos da la victoria. Es la fe la que nos hace salir adelante. Es la fe la que tanta falta hace hoy en la iglesia, porque a veces confiamos más en la finanza que en la fe. Confiamos más en la amistad que en la fe. Yo te vine a decir, iglesia, todo lo que te está pasando en este momento no es porque Dios está enojado contigo, no es porque Dios te ha abandonado. Todo lo que te está pasando en este instante, por más malo que sea, es porque Dios quiere que desarrolles un nuevo nivel de fe, una fe invencible, una fe indestructible, para que te levantes en el nombre del Señor a echar fuera ejércitos enemigos, para que te levantes en el nombre de Cristo a tapar la boca de los leones, para que te levantes en el nombre del Señor a conquistar lo inconquistable, para que te levantes en el nombre del Señor a obtener tu promesa. Pero todos los días debemos ponernos esa fe. Así como nos vestimos y nos arreglamos, dice el apóstol Pablo: ponte el escudo de la fe, porque te va a proteger contra los dardos, contra los ataques, contra las luchas, contra las pruebas, contra todo lo que tenga la intención de perjudicarte. Hay problemas que usted sabe, de los cuales el Señor lo libra. Amén. Pero hay otros problemas que usted ni se imagina, y también el Señor lo libra. Peligros que usted conoce y el Señor lo libra. Pero hay otros peligros que usted no sabe y el Señor lo libra. Debemos salir siempre, o debemos tener siempre, nuestro escudo de la fe. Abraham, el amigo de Dios, siempre traía su escudo de la fe, porque cuando venían los dardos del enemigo, su escudo de fe era: Dios prometió hacer de mí una nación grande. Dios prometió hacer de mí una nación grande. Job, un hombre de la Biblia, Job también traía su escudo de fe, porque aunque lo había perdido todo, y aunque su cuerpo estaba herido, y aunque su cuerpo estaba lastimado, Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. Daniel, un profeta de Dios que había sido castigado injustamente, también traía su escudo de fe, porque cuando lo metieron al foso de los leones, Daniel decía: mi Dios puede cerrar la boca de estos leones.
Esther, una reina que había sido